¿O tú, Marisa? Porque yo tengo no sé qué le hice al decorado. Bueno, si quieres ponemos ese que está completo, Javier, Sí, porque sí, es el el otro mismo. Es lo mismo, nada más que este blanco y negro. Claro. ¿O tú, Marisa? Porque yo tengo no sé qué le hice al decorado. No, está bueno, si quieres ponemos ese que está completo, Javier, porque Sí, sí, es el otro mismo. Es lo mismo, nada más que este blanco y negro. Claro. Como que está muy retrasado el audio, ¿no? Ahí ya lo ves bien. Ay, sí, ya estamos a tiempo. ¿Sí me oyes? Sí. ¿Quieres ponerlo en pantalla completa, Javier? Ahí está, ¿así? Perfecto. Bueno, Perfecto. pues ahora sí, ya estamos armados. Bueno, pues son las 7:01 y bueno, pues iniciamos esta sesión con Javier Quesada del Río y un tema súper interesante que va en continuidad del tema anterior, ¿verdad, Javier? Y ahora Así vamos es. a ver Génesis 1 y 2 y el título es Y así el origen de la humanidad. Es un tema muy interesante y más de la mano de un biblista como Javier Quesada del Río, Gracias, quien pero realmente, ahora sí me siento chiquito, la verdad. no, nada de chiquito, quien realmente se dedica a esto todos los días, ¿no? Y pues nos das una enseñanza maravillosa a través del texto que ya nos mandaste, pues ya tenemos como una probadita de lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Entonces, bueno, Javier, sin perder tiempo para ti, pues te dejamos aquí la palabra y a gozar de este momento. Gracias, qué Muchas lindo. gracias, Javier. Al contrario, yo soy el agradecido. Oigan, ¿puedo pedirles que si alguien está en el webinar y no tiene el documento, se lo manden? Claro que O sí. puede ser por Que el nos, chat o algo así. Marisa, que nos escriba tras las huellas, ¿verdad, Marisa? Sí, con gusto se los enviamos. Yo a la gente que se registró, eh, incluso hoy se registró una persona y se lo envié, pero con todo gusto, Javier. Bueno, Con todo sí, gusto, porque es mucho más práctico tener ahí el texto. por Y, No, y supuesto. además que es muy fácil, Javier. Tienes una forma de escribir que parece que te estamos oyendo. sí, me han dicho eso. Ojalá. Pero lo que Sí. pasa es que es un artículo, y ahora empiezo el tema, este webinar que me pidieron fue idea de Marisa y de Andrea. Yo tenía una idea más loca, porque yo soy así medio deshilachado. Me dijeron, este tema, y empecé a cavilar. Pero Gabriela está en clase, creo que está en Y clase. entonces me ocurrió escribir, como les pongo ahí en el artículo, escribir un artículo, pues, para una revista. El asunto es que, pues, un artículo lleva más tiempo, ¿no? Tengo que justificar casi cada palabra que voy diciendo. Entonces, esto es un primer empujón y, y yo les voy a agradecer mucho que dado que tienen ustedes el texto, pues participen, me interrumpen en el momento que sea. Eh, yo lo dije de corazón cuando me presentó Andrea, me siento pequeño porque es un texto que se presta mucho a ser enfocado desde muy diferentes puntos de vista. Y como les digo yo, en una primera, digamos, enlistado de características y de la metodología que voy a seguir, yo soy heterosexual, soy casado desde hace 21 años, tengo 2 hijas, no soy sacerdote, no soy religioso y ese es no puedo deshacerme de eso a la hora de enfocar el texto. Y de repente, enfocando el texto o leyendo algunos artículos, yo pensé, ojalá yo fuera homosexual, o queer, o bisexual, para poder tener la capacidad de encontrar otros perfiles del texto, otras facetas, pero no tengo esa capacidad, ¿no? Puedo ser una cosa a la vez.
Y este texto, más que otros, me ha enseñado pues que cada quien tiene su punto de vista. Y no me refiero a que yo pienso así y se callan, no, sino que está viendo el texto desde un lugar determinado, desde una forma determinada. Y eso es inevitable. Bueno, entonces vamos a seguir. El título es así, el origen de la humanidad, Génesis 1 y 2. Pero yo antes de empezar quisiera dedicar unos minutos a hacer unos apuntes metodológicos. En primer lugar, que en Génesis 1 y 2, como dice el título, hay no un relato de la creación, sino dos relatos. Y estos dos relatos son diferentes, no son iguales, tienen intencionalidades diferentes, fueron escritos en épocas muy diferentes, por mentalidades muy diferentes, aunque los dos autores sean, digamos, israelitas. El capítulo 1 es de la tradición sacerdotal, es un relato muy esquemático, en 6 días, muy repetitivo, muy hierático. El capítulo 2, a partir del versículo 4b hasta el final del capítulo 2, es un relato mucho más cálido, más épico, una narración más fluida, más fácil, aparentemente más sencilla, pero tiene también unos rincones, unos tramos deliciosos y que son un verdadero reto para cualquier persona que lea con atención. El segundo es que ambos relatos, aunque están centrados en la creación de la humanidad, tratan de la creación del universo. Y aquí no vamos a hacer caso de lo que se dice de la creación del universo, solamente nos vamos a centrar en lo que dice sobre la creación de la humanidad. Entonces me voy a enfrentar a 4 versículos del capítulo primero y 7 versículos del capítulo segundo. Eso es lo que voy a tratar en esta conferencia, que es lo referente a la creación de la humanidad. Y estos dos textos, que ahora sí digo que son pequeños, los enfoco desde haciéndome unas preguntas. Porque un exégeta, una persona que lee la Biblia, la lee para algo, está buscando algo. A veces, a mí me pasa que me pongo a investigar un texto sin digamos, sin una intencionalidad definida, simplemente para ver qué dice el texto. En este caso no, porque es demasiado amplio. ¿Qué dice el texto? Entonces me puse estas preguntas que son limitativas. Yo no voy a decir todo lo que encuentre en los textos, sino las respuestas que encuentre a estas preguntas. Se impone un sistema binario desde el principio, es decir, Dios cuando crea la humanidad, lo crea macho y hembra, hay una binariedad ontológica, creacional, digamos, original. La segunda es, ¿qué papel juega el matrimonio? Porque, bueno, si es digamos, intencionalidad binaria de Dios, el matrimonio puede tener una función muy especial, esencial, pero incluso aunque fuera una creación binaria, no tendría por qué ser la finalidad de los dos sexos, no tendría que ser el matrimonio. De hecho, así lo toma Jesús cuando cita este texto en el Nuevo Testamento en una ocasión. No lo toma en el sentido de que una persona para realizarse como tal tiene que casarse, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega el matrimonio? Aquí no me refiero pues, a lo que dice Jesús o lo que dice la Biblia, sino a lo que dicen estos dos textos. La tercera pregunta es, ¿qué roles de género se imponen? ¿Verdad? Si el género, muchos sociólogos dicen que es una construcción social, y el texto, bueno, el relato, los dos relatos dicen que Dios hizo al ser humano varón y mujer. Bueno, más dicen macho y hembra, no dicen hombre y mujer, dicen macho y hembra. Y esto ya es muy significativo, porque si bien se puede decir así de media calle que la creación es binaria, se puede hablar, para ser honestos con el texto, ahorita les vamos digamos, a desmenuzar,
que es una creación binaria en macho y hembra, no en hombre y mujer. Porque yo no sé, no soy psicólogo ni sociólogo y me encantaría tener esas armas para decir hasta qué punto el rol de un género, el rol que juega la mujer, el rol que juega un varón, es una construcción social. Yo tuve la fortuna de vivir en Jerusalén varios años y lo que más me impactó fue los diferentes roles de género de los musulmanes. Ellos se encuentran en la calle dos varones y se abrazan y se besan. Y sus respectivas esposas, si van con ellos, ni siquiera se dan la mano. Es un poco al revés de lo que pasa aquí. Son roles de género diferentes, a simple vista. Y que se besan hombres y son entonces homosexuales, o son, pues, qué tonto el que lo piense, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces los roles de género son una construcción y en qué puntos, en qué aspecto y hasta qué medida? Pues eso, vamos, yo creo que es también cuestión de opiniones, y eso dependerá pues, de una gente que tenga capacidad y estudios para analizarlo. La siguiente pregunta es si caben los no heterosexuales. Si Dios hace a la creación binaria, macho y hembra, ¿caben aquí los heterosexuales? Los no heterosexuales, sí, los bisexuales, los gays, los homosexuales, o de plano están proscritos, están condenados, porque una cosa es que no se hable de ellos, otra cosa es que no se hable explícitamente de ellos, y otra cosa es que se les condene, que se les eche. Estas preguntas también se las voy a hacer a estos dos textos. Y como un corolario de estas, si la imagen de Dios solo está en los heterosexuales, macho y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Y entonces los heterosexuales no son imagen de Dios. Bueno, habría que preguntar, habría que leer primero los textos para saber en qué sentido se dice que son imagen, qué quiere decir que son imagen de Dios. Bueno, y una cosa que en este punto me parece también, como en muchos, como en general, pero en este tal vez más importante, es yo no voy a exponer mi punto de vista existencial. Si nadie de ustedes vino a esta conferencia a saber qué pienso yo de bisexuales, transexuales y heterosexuales y el papel que Dios les puso. Nadie vino a eso, ni yo. Vinimos a saber qué dice la Biblia respecto de esto. Entonces, yo me voy a permitir no decir mi punto de vista a propósito para no mezclar las cosas, para no dar la impresión de que apruebo, desapruebo o tomo una postura. Yo, a pesar de que tengo estas limitaciones de que he hablado, pretendo acercarme al texto de una manera límpida, neutral, honesta, y honesta con otras personas que tienen otras maneras diferentes de pensar que yo y que están viendo el mismo texto. A eso me refiero. Bueno, vamos al primer relato de la creación. Aquí son 26, 27 y 28. Son en realidad nada más 3 versículos del primer relato lo que nos interesa. Entonces vamos a leerlo. Yo les puse ahí las palabras en hebreo de una manera no sangrona, sino para que ustedes se den cuenta lo que dice en hebreo, se lo voy a leer ahorita. Estos 3 versículos dicen así. Dios dijo, hagamos al ser humano, entre paréntesis dice Adán, porque en hebreo dice Adán, o sea, hagamos al ser humano, yo lo traduje ser humano. Algunas Biblias traducen al hombre, pero la traducción al hombre aquí es muy mala. Aquí se refiere en general al ser humano. Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, tselem, ahí dice en hebreo tselem, es la imagen. A semejanza nuestra, es una palabra diferente, pero que tiene más o menos el mismo significado que tselem. Que mande, que gobierne sobre los peces del mar, sobre el ave del cielo, sobre la bestia, sobre toda la tierra y todo bicho que pulula sobre la tierra. 27. Dios creó al ser humano, otra vez la palabra Adán. A su imagen, Tselem, se está repitiendo, es repetitivo el texto. A imagen, Tselem, de Dios lo creó.
Macho y hembra los creó. Entonces, como ven, la diferenciación de macho y hembra aparece hasta el final del versículo 27. Primero se dice que creó al ser humano a su imagen y semejanza, y luego dice que lo creó macho y hembra. En el versículo 28 dice, Dios los bendijo. Les dijo Dios, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla y manden sobre los peces del mar, sobre el ave del cielo y sobre todo animal que pulula sobre la tierra. Entonces teniendo ese texto a la vista, vamos a hacer un comentario. Vamos a volver a leerlo, pero más despacito. La palabra Adán solo se usa 2 veces en este contexto. 2 veces, ¿verdad? Ahí está en el versículo 26 y en el 27. En los versículos, Adán no es aquí un nombre propio. Tampoco es el hombre, el varón. Está muy claro que se trata del género humano en los 2 textos. En el versículo 27 dice que los creó macho y hembra. Estas 2 palabras no son exclusivas para los seres humanos, también los animales son macho y hembra. De modo que la traducción no debe ser hombre y mujer, sino macho y hembra. El versículo 26 no trata de la creación en sí, sino de la reflexión. Fíjense, Dios dijo, o sea, la traducción también correcta, o la idea es Dios pensó. Ahí no ha hecho nada, ¿verdad? Hasta el 27 es cuando Dios crea. Bueno, de modo que no se puede decir que primero creó a la humanidad, versículo 26, y luego esta humanidad se dividió en macho y hembra, como si en el 26 ya lo hubiera creado y hasta el 27 los divide en macho y hembra. No, en el 26 no ha creado. En el 26 piensa lo que va a hacer y en el 27 es cuando viene la creación. Macho y hembra es la creación de Adán, el género humano, que se da en el versículo 27. No solo quiere decir que se realizó al mismo tiempo, macho y hembra, sino además de que la creación de Adán se hizo en macho, no solo al mismo tiempo, sino que se hizo en, el género humano fue creado en macho y hembra. No me parece que aquí se señale que la idea primitiva de Dios, que estaría en el versículo 26, consistiría en crear solamente a la humanidad en general, es decir, sin distinción de sexos, y que luego, cuando realizó su idea, haya establecido 2, como con los animales. En ese sentido, el versículo 27 explica algo que Dios había pensado ya desde el versículo 26, nada más que se explicita hasta el versículo 27. Es decir, la idea de Dios es la humanidad en macho y hembra. Y solo se expresa, sin embargo, hasta el versículo 27. Macho y hembra se refiere al sexo físico, diferencias entre cuerpo macho y cuerpo hembra, más que identidades de género. No habla hombre y mujer, habla de macho y hembra. La identificación de individuos entre ellos mismos como macho y hembra, como varón y mujer. Los roles masculino y femenino son culturales. Yo no sé decir hasta qué punto, tengo la impresión de que son en gran medida culturales. Pero entonces Dios no creó los roles de macho y de hombre y mujer, sino los sexos. Digo, en el versículo, de eso es lo que está hablando el versículo 27. Estos 2 versículos dan a entender, pues, con claridad, que esta humanidad debe comprenderse en términos binarios, pero no está tan claro que solamente en esos 2 términos extremos, no solamente en el polo macho y hembra. Por ejemplo, cuando dice, separó la luz de las tinieblas, desde luego que Dios está pensando que hay atardecer, que hay amanecer, esa mezcla entre luz y tiniebla, esa penumbra, o cuando separó las aguas de lo seco. No nada más hay agua y seco, también hay pantanos, ¿no? Marismas. Y lo mismo de los sexos, ¿no? Se puede pensar así. Crea macho y hembra, no está excluyendo todo lo que está entre macho y hembra.
esta reflexión sobre el versículo da la impresión de querer ver en él la conciencia de que se quiere abarcar a todas las identidades y preferencias sexuales que no están explícitamente comprendidas y mencionadas en los términos macho y hembra. Yo no creo que el autor tuviera esa intención, no creo que estuviera diciendo macho y hembra para abarcar a todo lo que está ahí en medio. Pero eso, imagínense, yo me pongo a decir qué es lo que el autor estaba pensando. Esa es una suposición, ¿verdad? Es válido como hipótesis, pero la norma, lo que guía mi trabajo es lo que está dicho. Y lo que está dicho es macho y hembra, y es muy fácil entender que también todo lo que está entre eso. No creo que el autor pues tuviera esa intención, ¿verdad? Que la forma de expresión del versículo 27 dé lugar a ello me parece más una astucia de quienes leen, de nosotros, ¿verdad? Pero es lo que está dicho y hay que respetarlo. Ahí es donde ven, yo leo el texto así y yo lo leo así. Y tenemos que llegar a un acuerdo, bueno, está dicho o no está dicho, lo quiso decir o no lo quiso decir, pero lo verdadero, lo central es, está dicho y se puede comprender así o no. El mandato del versículo 28, sean fecundos y multiplíquense, es esencial a la macheidad y a la hembridad. Esos dos neologismos me los aventé en el artículo. Parece que Dios no consideró que el macho y la hembra podían no querer engendrar hijos o podrían no querer tener relaciones sexuales conducentes a ello. Los cuidados su imagen, fecúndense, multiplíquense y llenen la tierra. Bueno, y si no quiero. Bueno, esto es muy importante porque Jesús retoma este texto, ¿verdad? Y Jesús, hasta donde yo sé, era célibe. Entonces, Jesús toma el texto como texto autoritativo, pero él no consideró que aquí se mandara que todo varón y toda mujer tenían que tener relaciones sexuales para engendrar. Eso no está dicho, porque además dice Dios los bendijo, o sea, ya están creados y después les da la bendición, ¿verdad? Como a todos los animales para que se multipliquen. Pero no está dicho aquí que sea la única manera, el matrimonio o la relación sexual, heterosexual, de llegar a ser imágenes de Dios. Bueno, entonces, ahora, esta palabra, esta idea central, que es importante, pues en este texto, tal vez la más importante es la imagen de Dios, porque la imagen de Dios los creó, y aquí no dice por qué son imágenes de Dios, el hombre y la mujer. A mí lo primero que se me ocurre, para ser honesto, es digo, pues es que Dios es varón y mujer. Lo que pasa es que en la religión israelita no les gustaba la diosa, entonces la quitaron. Pero si Dios hizo a la humanidad en macho y hembra, es que Dios, y eso quiere decir que hay imágenes de Dios, eso quiere decir que Dios es bisexual o que son dos dioses, el Dios y la diosa. Pero esa manera de ver no es la única en que se puede interpretar, porque aquí no dice en qué son el macho y la hembra, en qué son imágenes de Dios o por qué. Y entonces ahí les pongo varias opiniones de por qué, cómo son el hombre, el macho y la hembra, imagen de Dios. Según Crouch, es posible que la imagen de Dios hubiera sido originalmente el rey, aplicado al rey. Ya ven que Salmo 2 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y se refiere al rey. El rey en los mitos babilónicos y egipcios es como la figura más cercana a Dios que hay entre los seres humanos. Y entonces este autor y otros se ponen a analizar cómo probablemente en el fondo de este relato estuviera la figura del rey, pero es una figura que el texto quiere democratizar, quiere aplicar a todos los seres humanos. Lo dice claramente el versículo 27. Y luego el Salmo 8 también, que es la única otra vez que dice que el ser humano es imagen de Dios, es el Salmo 8. Y se refieren estos dos textos, el Génesis 1:27 y el Salmo 8, se refieren a la humanidad en general, no nada más al rey o a un tipo de personas. Entonces, si estos autores probablemente originalmente en la ideología original, la imagen de Dios era el rey, estos textos quieren democratizar esa imagen de Dios
ese texto, esa manera de pensar. Bueno, y si ellos lo quieren democratizar, pues ya entendimos que probablemente venga de una ideología realista, real, de rey, pero el autor quiere democratizarlo y pues sería absurdo que dijéramos, entonces esto quiere decir que nada más el rey. No, precisamente la intención es que el autor quiere recalcar que no solamente el rey, sino todo. Otros autores piensan que el ser humano es imagen de Dios porque es capaz de transmitir la vida. Así, por ejemplo, Gianfranco Ravasi. Ravasi es un gran biblista, cardenal. Él por poco es papa, ¿eh? Era probablemente el más papable en la elección esta donde quedó Francisco. Y él tiene un comentario al Génesis. Dice que la humanidad es imagen de Dios porque es capaz de transmitir la vida. En el capítulo 5, versículo 3 dice que Abraham engendró un hijo a su imagen y semejanza, a Set. Entonces, si el ser humano es capaz de hacer eso, ahí está. Es imagen de Dios en cuanto que puede transmitir la vida. Esto está muy bonito, pero hay que pensar que, bueno, y los que deciden no transmitir vida, no son imagen de Dios, o sea, la negativa, no creo que sea la afirmación del texto. La humanidad es un texto de Ravasi, es imagen de Dios en cuanto que es varón y hembra. La verdadera efigie humana, la estatua viviente de Dios sobre la tierra es la persona humana en la plenitud masculina y femenina, en su fecundidad, en su poseer vida. Bueno, y es un cardenal el que está escribiendo eso, ¿no? Bueno, eso es una concepción relativa del texto, pues la procreación no está incluida en el ser imagen de Dios, ¿no? No dice ahí que uno es ser imagen de Dios porque procrea, no, más bien la procreación viene como una bendición posterior. Aquí dice nada más, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó, no dice en qué son imagen de Dios. Bueno, otras personas, otros autores, dicen que el ser humano es imagen de Dios por sus atributos superiores. Bueno, muchos se van por ahí, dado que es un ser capaz de pensar, de tener libertad, de decidirse. Esas facultades superiores son las que lo hacen imagen de Dios y no las biológicas, como que también tienen los animales, porque los animales no son imagen de Dios. Sí, está bien, ¿no? Uno pensaría, digamos, lógicamente en ello, pero eso no está ahí en el texto. No dice ahí por qué. Otros autores, por ejemplo Tomás de Aquino, dice que el hombre es imagen de Dios porque puede relacionarse con Dios. Esto es muy bello, hace 800 años, Tomás de Aquino. El ser humano es imagen de Dios porque puede relacionarse con Dios. Ni las plantas ni los animales pueden. Sí, es muy bello, tampoco lo encuentro en el texto. Barth, protestante, lo pensó en forma menos exegética y más llamativa. Dice, la imagen divina de la humanidad significa que Dios puede entrar en relación personal con los humanos, hablarles, hacer alianzas con ellos. En este sentido, igual que Tomás de Aquino, pero luego dice, y que los humanos tienen habilidad de relacionarse unos con otros. Esto también es muy bello. ¿Qué hace al ser humano, imagen de Dios? La capacidad de relacionarse con otros seres humanos. Esto es muy bello, porque si esto es la imagen de Dios, entonces fíjense que no está hablando de sexo, ¿eh? No está hablando de relaciones sexuales, está hablando de relaciones amorosas. Eso es lo que hace al ser humano un ser humano, lo que lo hace imagen de Dios. Muy bella esta, digamos, interpretación de Barth. Pero la mayoría de los estudiosos dicen, que me parece que sí está en el texto, lo más lógico, de acuerdo al impulso, al sentido del texto, es el ser humano es imagen de Dios porque tiene dominio sobre la creación. Así como Dios domina, el ser humano es un lugarteniente de Dios, y en este sentido el ser humano es imagen de Dios. Yo creo que es, digamos, la idea del texto, pero otras ideas son posibles, porque aquí, como les digo, no se explicita a qué se refiere que el hombre y la mujer, o el macho y la hembra, son imagen de Dios. No se explicita. Y lo que más me gusta, sin embargo, a mí es la idea de Barth. El ser humano es imagen de Dios porque es capaz de establecer relaciones amorosas con los demás.
Y la otra, una interpretación que yo dije que a mí es la primera que se me ocurre, es claro, el hombre es varón y mujer porque Dios es varón y mujer. Que la teología israelita no soporte a la deidad femenina, consorte de Dios o de Yahvé, pues es problema de la religión israelita. Pero primitivamente así era. Yo creo que la gran mayoría de las religiones así son. ¿No? Hay un Dios personal o dos dioses, un Dios y una diosa que generan a la humanidad. Eso creo no es universal, pero me imagino que casi. Pero eso está claramente en contra de la teología de la Biblia. Pues. Entonces, no creo yo que a lo mejor es un resabio de aquella ideología lo que está aquí, y el autor no supo cómo quitar a la imagen femenina, pero subsistió dentro de esa imagen de Dios. Entonces Dios es... Bueno, como ven ahí tenemos un punto interesante de diálogo, en el que entran, sin duda alguna, entran diferentes apreciaciones, maneras de leer el texto, que pueden ser muy válidas. Y yo no encuentro manera de decir esto. Puedo decir, no me parece, yo creo que, pero lo que está dicho, y está dicho así. Vamos al segundo relato. El segundo relato de la creación es mucho más, digamos, épico. Es un texto muy bonito. Dice, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre, otra vez Adán, esté solo, porque lo creó primero, ¿verdad? Y entonces, qué curioso, Dios, miren, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda que le corresponda. El Señor Dios está reflexionando y se lo veo muy solo. Entonces, le formó de la tierra a todos los vivientes del campo y todas las aves de los cielos y los presentó al hombre, a Adán, para ver cómo los llamaba. Como pensando a ver si se entretiene con el perrito, el gatito, el delfincito, aunque no Oye, menciona peces. tengo una pregunta. Este hombre primero y el segundo palabra de hombre, no, ya no es ser humano, ya no es humanidad. Ahora sí ya es hombre masculino. Yo lo traduje así. Fíjate, son diferentes traducciones. Sí. Pero bueno, eso lo discutimos ahorita. ¿Qué te parece? A ver si la Es excelente observación. Yo traduje hombre. Perfecto. Lo que en el capítulo 1 Adán traduje como ser humano. Yo creo que aquí se refiere al varón. ¿Y es raíz, es la misma raíz? Es la misma palabra exactamente, Adán. Exactamente la misma palabra con sus mismas vocales. Adán está ahí entre paréntesis. Entonces podría ser humano. Sí, a ver, piénsalo, velo traduciendo como ser humano, a ver si queda. Le haré una ayuda que le corresponda. El Señor Dios formó de la tierra a todos los vivientes del campo y todas las aves de los cielos y los presentó al hombre para ver cómo los llamaba. Y todo nombre que él puso a toda criatura viviente se convirtió en su nombre. El hombre, Adán, puso nombre a todas las bestias, a las aves del cielo y a todos los vivientes del campo. Pero para el hombre, Adán, no encontró una ayuda Eser, adecuada a él. Knegdo, dice en hebreo. Ahorita lo explico. El Señor Dios hizo caer sobre el hombre, Adán, una profunda pesadez y él se durmió. Le tomó una costilla y puso carne en su lugar. El Señor Dios hizo a la mujer, Isha, con la costilla que había tomado del hombre, Adán, y la llevó ante el hombre, Adán. Es que es repetitivo el texto. El hombre dijo, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. Será llamada mujer, Isha, porque del varón fue tomada. Aquí notan que es la misma palabra Isha que Ish, nada más que Isha es femenino e Ish es masculino. Por eso las traducciones antiguas, en inglés muy fácil, man, woman, es la misma raíz. En español se puede poner varón y varona, pero la palabra varona no se usa en español, pero respeta las mismas consonantes, que es lo que pasa en el hebreo, para señalar que son iguales. También puede ser, se puede traducir hombre y hembra,
Pero como dije hace un momento, la palabra hembra se utiliza más bien para los animales, ¿no? En sentido vulgar, despectivo, se puede usar para las mujeres, pero no es lo normal. Entonces, hembra, hombre, varón, varona, yo me decidí por poner mujer y varón, pero noten que es la misma raíz. Bueno, este texto hay que comentarlo. A ver, Marisa, a ver, Andrea, si te queda traducir en donde dice Adán, ser humano. Yo tengo la impresión de que es el hombre, es el varón, y Dios lo ve muy solo. Y entonces dice, no, no puede estar solo, necesita alguien como él, que esté ante él, y entonces de él saca a la mujer. Cuando lo saca de él, no crea otro, no saca a un varón de la costilla, no saca a un varón, no, saca a una mujer del varón. Yo tengo la impresión de que en realidad en estos versículos la palabra Adán corresponde a hombre, a varón, y la palabra Isha corresponde a mujer, y la mujer sale del varón. No, no quiere decir, bueno, esto lo vamos a comentar más adelante, no quiere decir que, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, el hombre sea superior a la mujer porque la mujer fue creada después. No, pues si el hombre fue creado después de los animales, quiere decir que es inferior a los animales. Ese razonamiento no tiene sentido. Claro. Bueno, pero vamos, esa es una excelente pregunta, es una excelente observación. Y depende, pues, de la palabra es Adán, por eso las puse ahí en hebreo, igual que en Génesis 1, pero aquí yo creo que claramente significa, me voy a seguir en este texto, creo que hay que comentarlo un poco. Este segundo relato, yo creo que la palabra Adán es siempre varón, creado primero, salvo al inicio del capítulo 2, antes de la creación, donde dice que no había sobre la tierra Adán. Tengo la impresión de que ahí se refiere a que no había ningún ser humano. Discúlpeme, no sé qué pasa. Adán, en los versículos 7 a 25, donde estamos en el capítulo 2, es sinónimo de Ish, de varón. Pero cuando se empieza a hacer la distinción de sexos, deja de hablarse de Adán y se habla de varón, mujer, Ish e Isha, cuando hay distinción. Sin embargo, la primera mencionada bajo ese sexo es la mujer. Fíjense, Dios hizo a la mujer, dice en el versículo 22, Isha. O sea, Dios hizo a la mujer. Y noten que el hombre no le pone nombre a la mujer, como le puso a los animales. Dice, por eso será llamada. No dice que él la llamó, es un pasivo. En hebreo es un pasivo. Será llamada. ¿Quién la va a llamar? O sea, el primero es Dios, porque así dice en el versículo 22, el Señor Dios hizo a la mujer, a la Isha. Y en el versículo 22, el hombre, el varón, la llama así. Algunos estudiosos han planteado que esto es que Adán no es varón, sino hasta que de él se saca a la mujer. Esto que decía Andrea. No es varón, sino hasta que de él saca a la mujer. Yo me parece que no en mi traducción. Ni andrógino ni sexualidad neutral caben en la descripción bíblica de la creación de la mujer o de lo que tiene lugar subsecuentemente, ¿verdad? Adán es varón, desde mi punto de vista, desde el versículo 18. Estos versículos relatan la creación de la mujer Isha como ayuda adecuada, ayuda que le corresponda, traduje yo en el versículo 18, y luego en el versículo 20 también, adecuada a él. Knegdo en hebreo, que son en realidad tres palabras. K es como, una preposición. Neged quiere decir enfrente. Y O es él, como enfrente de él. Una ayuda adecuada quiere decir alguien que esté enfrente de él. Noten que quiere decir diferente, porque está enfrente. No es él, es diferente, está enfrente.
pero es como Él, ¿verdad? Adecuada. Tal vez las palabras ayuda y adecuada sean fácilmente malinterpretables en el sentido de que la mujer fue creada para ayudar al varón en la cocina y a cargar a los hijos y educarlos. Pues no es el sentido del texto. Que negdó quiere decir que esté frente a él, es decir, que sea igual que él, no como los animales. Y la palabra eser, ayuda, no tiene el sentido de que es inferior el que se ayuda, porque en muchos textos se utiliza ese verbo y ese sustantivo, ayudar o ayuda, referido a Dios. Dios es el que ayuda a su pueblo. Ah, entonces Dios, ¿cómo es el que ayuda? Es inferior. Ven, esa lógica no funciona. No es lo que hay que interpretar de este texto, ¿verdad? Encontrarse por una mujer es, por tanto, encontrarse con alguien que es otro, que resiste cada intento de definición en términos de mi propia identidad. Sí, es otro. Como es otro varón, ¿eh? Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios, si vio al varón solo, no hizo otros varones? ¿Mm? Bueno, que la mujer proceda del varón. Ay, perdón. Que la mujer proceda del varón no es signo de que ella le debe estar subordinada. Aunque lo firme Pablo. Pablo dice, la mujer fue creada después, por tanto es inferior al varón. Lo dice con toda claridad en la primera carta a los Corintios y en la carta a Timoteo, en la primera. Porque Adán fue creado de la Adamá, de la tierra. Y a pesar de ser posterior a la Adamá, es señor de ella. Eso no quiere decir que, es decir, la posterioridad no quiere decir que sea inferior, ¿verdad? La creación de la mujer se da porque el plan de Dios es que el varón, Adán, no esté solo. Estos versículos no dicen que la finalidad de la unión varón-mujer, como lo hace Génesis 1:28, sea ser fecundos y multiplicarse. Es curioso, miren, este relato no habla de la multiplicación, habla del matrimonio. Bueno, no habla del matrimonio en el siguiente versículo, pero no habla de tener hijos. En el versículo 28 del capítulo primero, Dios los bendijo. Sí, pero eso es posterior al ser imagen de Dios, ¿lo ven? Y además esa bendición, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, es también para los animales. Lo peculiar aquí del ser humano es que mande sobre los peces del mar, las aves del cielo, etc. Sin embargo, en el segundo relato no se habla de tener hijos, no se habla de la procreación, como si la creación de varón y hembra no tuviera como principal fundamento o finalidad el multiplicarse y tener hijos. ¿Quién dijo eso? Eso es fruto de una bendición posterior en Génesis. Y en el segundo no aparece eso, ¿eh? En el segundo relato de la creación no dice los hizo macho y hembra, ¿para qué? No dice, aquí no está la fecundidad del capítulo primero, sí. Bueno, entonces la creación se da porque el plan de Dios desde el principio es que el hombre no esté solo. Estos versículos no dicen que la finalidad, pues, de varón y mujer, como Génesis 1:28, sea ser fecundos y multiplicarse, sino ayudarse, ser ayuda, es ser. Sin embargo, muchos autores ponen en este segundo relato la final de la procreación para la unidad varón-mujer. Es que es muy fácil campechanear de los dos textos. Se mete una licuadora en los textos y se oprime un botón y quién sabe qué salga. Pero los textos son diferentes, tienen teologías diferentes, son de diferentes épocas. Y este no habla de la procreación como finalidad de la unión sexual o matrimonial. Sin embargo, muchos autores, les digo, hablan de aquí de que el hombre es imagen de Dios por la procreación y que Dios los hizo. ¿Dónde dice aquí la procreación? Ni el tema de la imagen, ese no está aquí en el capítulo. La finalidad de la creación de la mujer es que esté frente al varón como su semejante, no para que tengan hijos. En este sentido, estoy de acuerdo con la afirmación de Ladín, que cito: para Adán, la función primaria del género no es el deseo sexual, reproducción o privilegio de macho,
sino posibilitar a varón y mujer el reconocer su común humanidad. Claro, habla de varón y mujer. No se necesita varón y mujer, pueden ser dos mujeres o dos varones, que se tratan como seres humanos y que se aman. A pesar de todo, el relato sigue teniendo un tono patriarcal. Está escrito, digamos, primero fue creado el varón. Tal vez no hubiera sido del mismo mensaje, en el fondo, si primero crea a la mujer y luego dice, le voy a hacer a alguien que le ayude y crea al varón. Y no tiene nada, no hay ningún cambio sustancial en ello. Porque de todas maneras la imagen primitiva, la idea de Dios es crear varón y mujer. Nada más que aquí se presenta como un desarrollo en la idea de Dios que le voy a hacer, crea al varón y luego dice, ay, le voy a hacer a alguien que lo acompañe y crea los animalitos. Y como con los animalitos se aburre, lo duerme y le saca una costilla y de ella saca a la mujer. Y entonces, ahora sí le atiné, da la idea este relato de eso. Y entonces, noten que en este relato, como lo comenté en el webinar anterior, todo apunta a que el varón y mujer son iguales. O sea, no porque el varón haya sido creado primero es superior. No, ayuda, ese no es superioridad. Que le corresponda que esté igual que él, enfrente de él. Isha es lo mismo que Ish, nada más que en femenino. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. No es como los animales. Dios la sacó de un hueso del varón. Y Dios fue quien la hizo. Y Dios dijo que era Isha. Hizo a la Isha, dice ahí el versículo 21. ¿No? Perdón, el 22. El Señor hizo a la Isha. Entonces el relato pretende ponernos en el origen de la humanidad y explicar por qué el varón y la mujer son o deben ser iguales y tienen que estar unidos, o tienden a estar unidos. Porque Dios creó a uno y a otro, ¿verdad? La igualdad de varón y mujer queda subrayada por el hecho de que es Dios quien crea a la mujer y así la llama antes de presentarla al varón. ¿Verdad? Cuando Adán pone a la mujer el nombre de Eva, al final del capítulo 3, sí, Dios, es que fíjense que poner nombre a alguien significa dominar. Y entonces muchos autores dicen, es que Adán la llamó Isha. No, lee el versículo 22. Dios hizo a la mujer Isha. Y luego le viene el versículo 23. Por eso ella será llamada. Adán no le puso nombre. En el final del capítulo 3 dice que Adán llamó a la mujer Jabá, que traducimos como Eva. Jabá, por ser la madre de todos los vivientes. Ahí sí le pone nombre, sí, pero es después de la caída, después de la desobediencia. Y Dios castigó a Eva con la sumisión hacia Adán, ¿verdad? Por haber escuchado a la serpiente, tu apetito te llevará a tu marido y él te dominará, te controlará, te gobernará. Eso dice Dios a la mujer. Ahí, en ese momento se establece la distinción jerárquica entre varón y mujer, pero es después de la caída. Y entonces después de eso Adán pone nombre a Eva. Ahí sí se puede decir que sea un signo de dominio, sí, pero ese es ya el castigo, digamos así, que sufrió Eva. Luego quiero mostrarles el versículo 24. Leí Génesis 18 a 23. Concluye eso, por eso el varón Ish deja a su padre y a su madre y se une a su mujer Isha y se hacen una sola carne. Por eso, entonces por eso quiere decir por esto, porque Dios hizo a la mujer de la costilla y porque son iguales, ¿verdad? El varón deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. ¿Qué versículo? Este versículo es una locura, porque es un texto que parece prohibir el divorcio. Deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. Da a entender que no son dos ni tres carnes, es una sola. Y también da la idea de permanencia, una sola carne, la idea de permanencia. O sea que también sería un versículo, y en ese sentido lo utiliza Jesús, cuando cita este texto.
en el sentido que el matrimonio es para siempre. Es otro tema, pero lo curioso es que la legislación en Israel, en el Antiguo Testamento, sí permitió el divorcio del varón a la mujer. La mujer no podía divorciar al varón, pero el varón sí podía divorciar a la mujer, casi por cualquier motivo. Y el varón podía tener varias esposas, la mujer no podía tener varios esposos, ni siquiera dos. Y este versículo parece hablar en contra tanto del divorcio como de la poligamia. Es un versículo muy posterior, es lo que estoy diciendo. Es un versículo que parece muy posterior. Yo en mis clases desde siempre he dicho, el versículo 24 del Génesis capítulo 2 es un garbanzo de a libra. Es un texto muy evolucionado, que no puede estar en el primer relato de la creación o en el segundo relato de la creación, sino que trae una idea muy posterior. Pero claro, el segundo relato es ya vista, dicen que es muy antiguo. Por lo menos este versículo hay que ponerlo como una adición muy reciente. Este versículo 24 es especialmente importante porque, fundamentado en lo que se dijo en los versículos 18 a 23, concluye que por esa razón el varón deja a sus padres y se une a su mujer formando con ella una sola carne. Esas afirmaciones revelan en primera instancia que el deseo de unión que existe entre varón y mujer es más fuerte que los lazos familiares y que la patria. O sea, aquí no está diciendo que todo varón debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. No dice eso. Está explicando por qué la atracción de varón y mujer, si quieren de mujer y varón, por qué esa atracción es tan poderosa que lleva a abandonar a los propios padres y a la patria para unirse con su consorte. ¿Por qué? Pues porque Dios hizo a la mujer del varón, los hizo iguales. No está diciendo que la única manera de estar cerca de Dios es casarse, no. Tampoco está diciendo más normas sobre el matrimonio. Está explicando por qué el amor de varón y mujer es tan fuerte. Es tan fuerte porque Dios lo sacó de un mismo ser. Este versículo parece estar fuera de lugar, por lo que ya dije. Después del destierro, el profeta Malaquías dice en esta expresión, Dios repudia el repudio, o sea, Dios no quiere el divorcio. Pero esas ideas son posteriores al destierro, es decir, en el año 500, digamos así, muy posteriores. Este versículo, y en esto no voy a entrar, está ahí en el artículo, parece tener este trasfondo, que el israelita puede casarse con una no israelita. Eso estuvo siempre, bueno, siempre estuvo prohibido mucho tiempo. Pero hubo una corriente después del destierro, en el siglo VI, en el que, según la cual se aceptaba el matrimonio con extranjeras, digámoslo así, varón israelita, mujer extranjera, fundamentado en esto, ¿verdad? Y este texto tendría más bien ese origen, defender el matrimonio exogámico, ¿no? Es decir, no entre nada más israelitas. Bueno, ese podría haber sido el origen de este texto, porque en el fondo está defendiendo eso, que el hombre deja a su padre y a su padre y a su patria. Es decir, el amor es fuerte como la muerte, como dice el Cantar de los Cantares, pero no me voy a detener en ese punto, lo tienen en el artículo escrito. Y este deja a su padre y a su madre, en realidad el texto es un poco suave, ¿verdad? Abandona, es el sentido de ese verbo. Y se une, también aquí está un poco tenue la traducción, se une, se pega, tabak, se adhiere. Son verbos, digamos que un poco más fuertes, yo no supe cómo traducirlos para dar ese matiz. Bueno, y entonces ahora vamos a, muy brevemente, pues la fuerza del amor, ya dije, ¿cómo toma Jesús
parte de este texto, porque le preguntan a sus discípulos, oye, no sus discípulos, le pregunta a la gente, ¿es lícito que el varón repudie a su mujer por cualquier motivo? Y dice, bueno, ¿y qué dice Moisés en la ley? Y en la ley del Deuteronomio dice que sí, que el varón puede divorciar a la mujer por cualquier motivo. Y entonces dice, pues sí, eso dice que sí se puede. Y entonces Jesús les dice, sí, bueno, eso lo dijo Moisés porque ustedes son los testarudos, una cabeza dura. Pero al principio no fue así. Y entonces fíjense la autoridad que da Jesús a estos textos, porque son al principio, es decir, antes de la ley. Al principio no fue así, dice, los hizo varón y mujer. Por eso deja el varón a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Pero qué curioso lo que hace Jesús, ¿eh? Los hizo varón y mujer es la última parte del versículo 27 del capítulo primero. Los hizo a imagen de Dios, macho y hembra los creó. Así dice, varón y mujer los creó. Y dice ahí Jesús los hizo varón y mujer. Pero luego se brinca hasta el capítulo 2, versículo 24, y dice, por eso deja el varón a su padre y a su madre, y se une a su mujer y hace una sola carne. Jesús genera un nuevo texto, porque omite lo que dice Génesis 1, 26, 27a, y luego, después de donde dice, los hizo varón y mujer, omite el versículo 28, y los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense. Y luego omite lo que dice Génesis 2, 18 a 23, aquello de que hizo los animalitos y luego durmió Adán y sacó de la costilla a la mujer. Lo omite y toma nada más la conclusión. Por eso deja el varón a su padre y a su madre. Entonces Jesús, tomando esta frasecita del versículo 27 del primer capítulo, la une con el capítulo 2, versículo 24, por medio del nexo causal, por esa razón. Pero, ¿qué dice Jesús? Los hizo varón y mujer. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Y debido a que Dios los hizo así, varón y mujer, el varón deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y hacen una sola carne. Está Jesús constatando la fuerza del amor, lo mismo que hace el versículo 24 por sí mismo, pero como fundamento le da el hecho de que Dios los hizo varón y mujer. Yo me pregunto, bueno, ¿y Jesús qué pensaba de sí mismo? Él, hasta donde sé, no estaba casado, ni se casó, ni dejó a su padre y a su madre para unirse a su mujer y hacer una sola carne. Y es que Jesús aquí no está dando una prescripción. Debe ser así, está diciendo así pasa. O sea, y así pasa porque proceden del mismo cuerpo, ¿no? Por eso tienden a estar juntos. Pero no está diciendo que en esa juntedad, que en esa unión, esté la imagen de Dios o la plena madurez humana. Porque se estaría echando, como dice, un tiro en el pie. Se estaría metiendo un autogol. Entonces, Jesús está explicando la atracción sexual y la fuerza de la unión varón y mujer en los mismos términos en que lo hace Génesis 2, 18 a 23. Bueno, aquí están los dos relatos de la creación, Génesis 1 y Génesis 2. Estos dos relatos mezclados, juntos, no revueltos, nos llevan a hacer determinadas conclusiones. La creación se realiza en dos sexos, no en dos géneros, hombre y mujer, en dos sexos, macho y hembra. La finalidad es la multiplicación, Génesis 1:28. Finalidad, ¿quién sabe? Finalidad, entre comillas, es una bendición, sean muy fecundos y multiplíquense. Pero no es la finalidad, ni del matrimonio, ni de los sexos, ni del ser humano. En Génesis en 2:18-23, la finalidad, porque fíjense que en 2:18-23, 2:18-24 no habla de la procreación, ¿verdad? Lo habla de ayuda, de compañía. Y el versículo 24 tampoco habla de la procreación. Entonces, si esto está en el versículo 28 del primer relato, no está como una finalidad, ¿no?
Dios los bendijo, sí, pero no es para que se casaran, no los creó para que se casaran, ¿no? Bueno, imagen de Dios puede ser, como dicen la mayoría, por el dominio del mundo creado, pero también por la capacidad y necesidad de relacionarse unos y otros. Tal vez las dos finalidades, ¿no? Las dos características esenciales del ser humano, ¿no? Como imágenes de Dios, son sus lugartenientes en la creación, pero son también seres relacionales, ¿no? Que en el amor de unos con otros encuentran su realización plena. No hay roles de varón y mujer, de hombre y mujer. Eso no está en el texto, ¿no? Dios crea macho y hembra. Los roles que tienen macho y hembra, esas son cosas, en gran medida, yo no sé hasta cuál, ustedes sabrán más que yo, son en gran medida cosas culturales. Lo que sí es visible en los dos relatos es la igualdad de varón y mujer. Yo no encuentro, sí he leído muchos artículos y donde les envié, mucha gente que piensa que desde el principio hay sumisión. Bueno, y así lo piensa Pablo, tendríamos que dedicar un capítulo a Pablo, un webinar, pero Pablo lee estos textos subordinando a la mujer al varón porque fue creada después y porque fue creada para. Así lo dice Pablo, no fue creado el hombre para la mujer, sino la mujer para el varón. Yo le pondría enfrente a Pablo no mi interpretación de estos textos, sino la de Jesús. Jesús toma estos textos en un sentido diferente. Por eso deja el hombre y se une a su mujer y están juntos por eso. ¿Dónde está la superioridad aquí de unos con otros? Según Jesús. Pero además, en el trato que Jesús dio a las mujeres, en el trato que Jesús dio a las mujeres, no noto yo que haya considerado que la mujer debe estar subordinada al varón. En ningún lugar. Más bien veo en ciertos textos lo contrario. Quiero ser claro, a veces Jesús le da tal importancia al papel de la mujer, incluso sobre los apóstoles, que se queda uno varón, se queda con la piel enchinada. ¿Sí? ¿Por qué Jesús nos discrimina hacia los varones? Hay textos así, y tal vez deberíamos dedicar varios webinars a ver cómo Jesús se relacionó y cómo trató a las mujeres. Es verdad, yo planteo así, lamentable, cómo después Pablo dice que la mujer debe estar sometida al varón. Después de Cristo, no, mi querido Pablo. Pero en fin, eso es harina de otro costal y de otro webinar. Y luego la bendición en cuanto a varón, y los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplíquense, es una bendición que viene al final, digamos, como un añadido, y que puede entenderse no necesariamente como una necesidad, la procreación, porque en el relato 1 sí está, pero en el relato 2 no. Bueno, miren, yo concluyo 5 minutos, please. Per favore, 5 minutos. Yo creo que exigir de estos textos estas visiones incluyentes de diferentes sexualidades y preferencias sexuales es algo ajeno no solamente al texto, sino a los intereses del texto, a los autores del texto. Yo lo creo así, pero tal como están dichos los textos, nos da mucho margen para pensar en el tipo de relación que se debe establecer entre varón y mujer, entre macho y hembra, y entre lo que Dios quería como creación de macho y hembra. El problema está más que en los textos, en qué autoridad le damos nosotros a los textos. Y no solamente nosotros, sino nuestras respectivas iglesias o creencias. Si yo no soy cristiano, lo que diga la Biblia pues puede ser interesante y bonito, pero no me resulta normativo bajo ningún concepto.
Es diferente si yo soy cristiano, porque puedo ser cristiano de estos fundamentalistas, que piensan como dice ahí arriba, la Biblia es solamente palabra de Dios y es preciso obedecerla. ¿Quieres saber lo que Dios quiere, lo que Dios desea de ti? De la Biblia. Y entonces lo que está ahí es palabra de Dios y es definitiva, hay que obedecer. Ese es un punto de vista muy fundamentalista, pero está muy extendido. Ahora, es inevitable que hay diferentes puntos de vista. Génesis 1 no es Génesis 2. Entonces, el matrimonio es para tener hijos. Lee Génesis 1, sí, pero si lees Génesis 2, no dice eso. Entonces, por muy fundamentalista que seas, tienes que escoger unos textos para darles prioridad sobre otros. Entonces, esta es una manera de leer la Biblia. Es la palabra definitiva y autoritativa de Dios porque Dios la hizo. La segunda, el segundo extremo, está abajo, dice la Biblia es solamente palabra humana. Arriba dice solamente palabra de Dios. Abajo dice solamente palabra humana. Y todo lo que dice está circunscrito a una cultura y cosmovisión y época determinada. O sea, la escribieron seres humanos y la escribieron hace más de 2000 años, en una cultura que no es la nuestra. ¿Sabían ellos los que nosotros sabemos sobre sexualidad, sobre géneros, sobre roles de género, sobre humanidad, sobre Dios? Entonces, ¿por qué tenemos que hacerles caso? Estos, digamos, son los dos extremos. La Biblia es solamente palabra divina y hay que obedecerla. A la Biblia es solamente palabra humana y todo es relativo a su cultura, a su cosmovisión. Esos dos puntos sí son cristianos, pero en medio hay muchas opciones. En medio hay muchas opciones. Tal vez los dos extremos, así como están ahí planteados, nadie los defienda. Nadie defienda uno o lo otro. Todos estamos en el medio. Pero el cristianismo afirma que la Biblia es palabra de Dios y palabra humana. Eso dice la fe cristiana, protestante y católica. Ahora, ¿cómo puede ser un texto palabra de Dios y palabra humana? Porque si es palabra humana, tiene errores, disculpen, tiene limitaciones. Y si es palabra de Dios, pues es palabra de Dios. Entonces, tendríamos que dialogar aquí sobre en qué sentido es palabra humana y en qué sentido es palabra divina, en qué sentido es normativa para mí y en qué sentido no. Y yo creo que ahí es donde se juega nuestra interpretación de estos textos, ¿verdad? Porque en sí mismos dan mucho campo, dan mucho que decir. Yo creo que no hay que forzar tanto a los textos a decir las inquietudes que nosotros tenemos ahora en la actualidad. Pero sí son sugerentes. De todas maneras, yo estoy regulado por una fe, la fe de mi iglesia. ¿Qué dice la iglesia respecto de esto? Mi iglesia. Y para algunos es completamente normativa la Biblia, pero para otros no, para el catolicismo ahorita está tendiendo más hacia lo que está ahí abajo. El catolicismo está tendiendo más a lo que está ahí abajo. Es decir, la Biblia puede decir misa, perdón que yo sea tan vulgar, pero lo importante es lo que dice la iglesia. Bueno, aquí es un arma de dos filos, ¿verdad? Porque entonces no voy a atender a lo que dice la iglesia, pero ¿por qué voy a atender a lo que dicen unas personas, etcétera, ¿no? Pero tiene más lógica eso, porque la Biblia se escribió hace 2000 años, era una gente, unas personas que están, digamos, de corazón y amorosamente preocupadas por traer a la actualidad lo que dice el texto, pues es la iglesia, para un católico. Y entonces sí, tiene mucho sentido hacer caso a lo que dice la iglesia, más que a lo que dice la Biblia, porque pero digo, hay una gran gama de posibilidades que no es motivo de esta conferencia, ¿no? Solamente que yo creo que en este caso es muy importante tener conciencia de que la hermenéutica, la aplicación, la actualización de los textos que tengamos nosotros, pues no depende tanto del texto en sí, sino de la autoridad que como persona o como iglesia le doy yo a la Biblia. Estuvieron bien calladitos y mi garganta se quejó porque ustedes no hablaron.
Mal para ustedes, bien para mí. Ahora les toca. Sí, Javier, tienes razón, muchas gracias, pero es que la verdad agarraste pues un hilo muy sabroso. Andrea fue la única que por ahí se animó a hacer alguna pregunta y bueno, realmente pues, ¿qué te puedo decir? Creo que no queríamos interrumpirte, Javier. Bueno, yo antes vamos a pasar a preguntas, quería agradecerte muchísimo, pues eso, tu presentación, el texto, el PowerPoint y todo. Y pues sí, tienes razón en muchas cosas de las que has dicho, ¿no? El hecho de no forzar a los textos, pero para mí pues también ha sido, o se me hace que es un texto fundante y que la interpretación que se ha hecho, pues realmente, ¿qué es eso? Tú hablabas de hermenéutica y tal, pero la interpretación, repito, patriarcal de este texto, pues sí ha causado mucho daño, porque sí ha contribuido a la subordinación de las mujeres, a los roles, a la cuestión del el matrimonio entre hombre y mujer, pero bueno, da para muchísimo y no se trata de que yo me ponga ni a debatir ni a contradecir, al contrario, yo quisiera más bien dar la palabra. Ahora estamos transmitiendo, como saben, todas y todos por el canal de YouTube. Por aquí no podemos ver los comentarios del chat, tenemos menos personas, así que queremos abrir micrófonos mejor, aunque ya tenemos dos preguntas planteadas aquí por escrito, un comentario, una pregunta, quizás si abrimos micrófonos y mejor que ustedes planteen sus inquietudes, sus comentarios a Javier de viva voz, sería para empezar un diálogo. Por favor. ¿Quién quiere? A ver. Vilma. Aquí en la Biblia de nuestro pueblo dice, en el Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, los varón y mujer, dice aquí, los creó. Ahí no dicen macho y hembra, ahí dicen varón y mujer. Hay dos connotaciones diferentes que lo hacen a uno pensar de manera diferente, pero como muchas veces, desde que Dios se creó a la imagen del hombre, y entonces por eso es que se tiene de la mujer una imagen desde la perspectiva del hombre, porque dice al principio que lo creó a la imagen del hombre los creó, y como se tiene una visión machista de él, entonces ahí, a partir de ahí se hacen las interpretaciones patriarcalistas que tienen del hombre y de la mujer. Sí, me queda muy claro que en ese versículo, en el versículo 27, incluso les puse el texto, lo voy a volver a compartir, porque les puse las palabras en hebreo. Es que no he puesto, ya está. Les puse las palabras en hebreo. Macho, Sahar. Sahar es macho, no es hombre, es macho. Los animales son Sahar. Y hembra es femenino, no es mujer, no es Isha. Es hembra. O sea, fíjate lo que hace una traducción, y probablemente es una traducción mucho mejor que la que yo pueda presentar aquí. Pero fíjate lo que hace una traducción. Sahar, hay animales Sahar, los animales son Sahar y ni que va, mujer, hembra. Entonces es incorrecto traducir que Dios los hizo al ser humano, al hombre, traducido así el versículo 27, la Biblia de nuestro pueblo, Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer, lo creó. Es hasta contradictorio. No queda, no hace sentido, ¿no? Una mala traducción hace mucho daño, ¿verdad? Sí. Y creo que Maite también había hecho algún comentario, ¿no? Voy a dejar de compartir. Gracias. Maite había escrito por ahí algo, si quieres. Sí, había dicho, es que yo lo escuché en una ocasión y siempre lo recuerdo, ¿verdad?
tú lo has traducido por costilla. Yo no sé el hebreo, por lo tanto no te puedo decir cuál sería, pero esa palabra que tú has traducido por costilla, ¿podría tener otra traducción? Como por Sí, ejemplo costado o lado. sí, es que es la misma palabra. Y claro, por eso, pero siempre se pone costilla. Y Sí, eso, claro, y eso es peligroso porque eh, eh, indica, y yo creo que es parte, bueno, claro, es decir, yo creo que la interpretación es que interpretamos con los códigos que tenemos dentro y ese es el problema o la limitación, como tú dices, claro, y eso es peligroso también. Entonces, yo creo que la traducción de costilla ha podido pues favorecer esa interpretación de subordinación de la sí, mujer. De hecho, Pablo así lo hace, además de que Pablo no conoció a Jesús, y no voy a entrar a discutir para eso, para el webinar que tú hables de Pablo ya estaré yo también. Pero si se tradujera por lado, un lado no se sostiene solo, necesita dos. sí, claro. Tal vez Entonces, la no traducción sé costilla, si la traducción ha podido, o si se hubiese traducido desde el principio, o sea, no es solamente poner la palabra, sino todo lo que hay detrás y significa, porque el lenguaje crea la realidad, ¿verdad? sí, La sí, importancia sí, del lenguaje es esa. Entonces, ¿hubiera podido entenderse o dar pie para otra sí, claro, comprensión? claro, Porque es sí. peligroso seguir diciendo lo de la costilla. Yo por eso es una, no sé si estoy traumatizada con esa, pero y tú lo has traducido por costilla y casi que me caigo yo de la silla, ¿va? A lo mejor reviso esa traducción, porque Pues mi sí. traducción de la Biblia todavía no se termina y todavía no se publica, pero a lo mejor lo reviso. Sí, tal vez la traducción costilla está determinada por lo que viene después, por lo que dice Adán. Por lo Esta del sí es hueso de mis hueso de huesos. mis huesos y carne de mi carne. Claro, no es lógico porque si dice tomó la costilla, entonces Adán no tendría por qué decir es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Tal vez la hizo de un costado, la hizo sí, de un costado, y la expresión de Adán, lo que quiere subrayar la expresión de Adán es que son iguales. Sí. Es de mi carne y es de mi hueso. No, no que proceda de mi hueso. Es igual a él. Sí, sí, Es más, tienes razón. algunas personas creen, eso lo he escuchado yo, que el hombre o los hombres tienen una costilla menos que la mujer. Es decir, hasta ahí ha llegado, Sí, entre yo comillas, creía por eso. eso lo de la traducción es una No te burles traición, de mí. efectivamente, ¿no? Pero hasta ahí llega la importancia de la utilización de las palabras, porque claro, pueden generar otra realidad como es la que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, sí, tal vez que en español costilla tiene poco que ver con lado. En francés, por ejemplo, Sí. côte es lo mismo que al lado, côté, a mi lado, Este côte. lado Así en hebreo, ¿eh? es más, incluso Claude Obisbov decía, también bueno, él decía, al decir lado, una montaña no se puede mantener sola, necesita por lo menos dos lados. Qué bello. Claro, pero esa visión permite otra Sí, concepción, que es un sí. poquito a lo que vamos, ¿verdad? Pero te lo dejo de tarea por lo de la palabra costilla ya. Tarea asumida. Sí, Vale, ok. Gracias. al contrario. Patricia, tú también por ahí escribiste algún comentario. ¿Quieres hacerlo en voz alta al doctor Quesada y dar tu opinión? Sí, yo lo que pensaba al estar escuchando al doctor Quesada, de que cómo el Génesis es un texto que hoy se sigue utilizando para la subordinación de las mujeres y no solamente dentro del matrimonio, sino dentro de la iglesia. O sea, toda la vida consagrada somos muchísimas y sin embargo, pues somos de segunda dentro de la iglesia, somos las que hacemos todo el trabajo de campo. Y yo recuerdo mucho en las visitas pastorales, pues lo que sale a relucir, el trabajo que hace el párroco, el sacerdote, ¿no? Cuando todo el trabajo de la base, pues lo hacemos las mujeres y finalmente no se reconoce nada de eso. Pero lo que me quedo pensando también es, si el Génesis decimos que es un mito,
o un relato pues mitológico, una manera de querer expresar la creación de la humanidad. Entonces, finalmente es una experiencia, ¿no? Una experiencia escrita por hombres y por inspiración divina, pero escrita por hombres. Entonces, ahorita el doctor Quesada decía, no hay que forzar mucho el texto. Y digo, bueno, pues a lo mejor sí en una parte, en el sentido de decir, es una experiencia que ya está escrita, ¿no? Pero que hoy, dada las circunstancias en lo que vivimos, yo creo que si cada quien tuviéramos que escribir el origen de la humanidad, pues no acabaríamos, o sea, sería cada quien su experiencia, ¿no? Pero creo que lo peligroso es la traducción que se ha hecho, ¿no? Que finalmente las que más las llevamos pues somos las mujeres, ¿no? Porque el hombre queda como la creación de Dios, como lo máximo, pues sí que tiene que estar, y luego Pablo refuerza, entonces eso ha sido como una tragedia para nosotros en la iglesia. Es lo que quería comentar, gracias. Fíjate que una vez yo estaba de misionero y qué friegas nos llevábamos los misioneros en la sierra en Semana Santa. Qué friegas de trabajo y de caminar y de desveladas y de no comer y no acostumbrarse a los alimentos, pocos alimentos, poco variados de la gente. Y un día estaba yo muerto de cansancio y llegó el sacerdote. No, hombre, le hicieron una procesión, una fila desde el carro, donde se estacionaba el carro hasta la entrada de la iglesia y echaban flores a su paso. Que no, me sentí profundamente mal. Dije, caray, si el que nos estamos sobando el lomo. Así es. Así es, no, yo no lo puedo percibir desde la mujer, pero sí lo puedo ver, ¿eh? Sí lo puedo ver y es triste, triste. Yo tengo amigos que se han casado bajo el régimen no jesuánico, no cristiano de Cristo, sino paulino. Sí. Y no, es darle una autoridad religiosa incambiable a unos textos sobre otros. Este es el problema del fundamentalismo. ¿A qué textos les das prioridad? Porque hay otros textos en los que Jesús pone a la mujer por encima del varón, pero es Jesús. Bueno, no, ya no es otra conferencia. Pero el problema de la iglesia es que prioriza por unos para machacar siempre al mismo lado, por cierto. ¿Va? Ahí sí que es al mismo lado. Entonces, claro, eso es... Hay otra fundamentación ahí que fíjense, yo no he leído un texto eclesiástico más pobrecito, más mediocre, perdónenme la expresión, que aquel en el que la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe o para el sacerdocio, no lo sé, no me acuerdo, explica por qué las mujeres no pueden acceder al sacerdocio en el catolicismo. ¿Qué texto tan malo, con una fundamentación bíblica paupérrima? Jesús era varón. No, es que no. Es dolorosísimo ver cómo... Yo creo que aquí no es cuestión de fe, aquí es cuestión de poder. Y el que tiene el poder, a ver quién se lo quita, no lo va a ceder por sí mismo. Exacto. Sí, perdón, y yo quisiera agregar ahorita con lo que dice el doctor Quesada, que es muy cierto, porque a lo mejor no hay un sacramento ministerial para las mujeres, pero sí se ejerce. Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, allí por permiso de la diócesis de la Tarahumara, ahí las religiosas sí bautizamos, ahí sí tenemos la facultad para bautizar, y para la gente es tan normal que las mujeres, las religiosas, hagamos la celebración y bauticemos en Semana Santa, que es el tiempo de cuando toda la gente baja los rarámuris de las comunidades y se hacen los bautizos, y nosotras tenemos la facultad para bautizar, o sea, el obispo da el permiso para que bauticemos. Y digo, bueno, a lo mejor tampoco tenemos la facultad o dijéramos el ministerio para la confesión, pero la gente se confiesa con nosotras porque
va y platica todo, lo único que no hacemos es darle la absolución, pero finalmente la gente va y platica con uno, ¿no? Y muchas cosas que a lo mejor no tenemos el ministerio, pero que sí las hacemos, que para mucha gente sí las aceptan. Oye, Javier, a mí lo que se me hace muy interesante es esta lectura contextual, como tú la haces, de traducir por humanidad. Esta primera parte que nos explicaste, en donde Adán no es un ser varón, hombre, sino está hablando, Dios crea a la humanidad. Y de esa humanidad hay después una división, entonces ya en Isha, ¿no? Pero yo cada vez que lo leo me queda más claro que se habla de un género humano y esto es tan incluyente. Yo cuando, después de escuchar y de leer a Mercedes Navarro, que justamente ella fue la que me empezó a despertar este sentido de que está hablando no de personas, no crea a Adán hombre, casi con apellido, ni a Eva, no, sino crea A la humanidad. humanidad, crea humanidad. Y en esa humanidad estamos. Y de esa humanidad partimos. Y de ese gran amor de la divinidad es de donde nacemos, ¿no? Luego, pues hay las divisiones que tú quieras. Pero la creación es hecha de todos y todas, ¿no? Es muy revelador. Sí. Sí, yo creo que los textos yo les agradezco mucho que me hayan tolerado, porque además me obligaron a de veras sentirme pequeño ante el texto. Es que es una cantidad de facetas, de matices tan hermosos. Y a partir de lecturas de gente con preferencias sexuales alternativas, no heterosexuales, muy serias, ¿eh? Uno podría pensar que son lecturas tendenciosas. No, creo que tendríamos que estar más abiertos en general. Los exégetas, digamos, la gran desventaja dentro de la Iglesia Católica es que los exégetas son en el 99% sacerdotes, ¿no? Digo, desventaja porque, no porque tenga algo contra los sacerdotes, no tengo absolutamente nada, sino que, y como decía al principio, nadie puede leer el texto desde lo que no es, ¿no? Y entonces ya al ser sacerdote tienes una posición tomada, ¿no? Una posición definida, y desde esa posición es muy difícil ver la posición del homosexual, del bisexual, del casado y de la mujer. Entonces sí, yo creo que la Biblia es tan exigente que nos obliga a relativizar siempre nuestros puntos de vista sobre ella. Sí. Y lo que es muy bello es eso que decías de la imagen y semejanza, es la relacionalidad, este amor relacional. Eso es bellísimo, ¿no? Recuperar ese sentido comunitario y relacional es muy hermoso. Y pues, y agregando a lo que dices, los psicólogos dicen que, es decir, se puede definir a la persona en tanto en cuanto es un ser de relación. Por lo tanto, es decir, una cosa es ser humano y otra cosa es ser persona. Ese ya es otro tema, pero tiene que ver lo del ser persona en relación con, por eso se genera un problema, sobre todo para aquellas, seres humanos o que no se relacionan o que tienen una dificultad por X, H, Y o J. Entonces, es decir, incluso hay algunos que dicen, no, son seres humanos, son humanos, pero no son personas. Hasta ahí llega, no, lo digo porque hasta ahí llega esa capacidad de relación, sí, que es una dimensión pues muy, muy interesante. Lo que pasa es que como
a veces tenemos pues fijación de cosas ya ahí, tenemos los códigos fijos ahí, parece escritos en piedra. Persona es, ¿qué es ser persona? Entonces es una dimensión muy interesante lo de la relacionalidad. Sí. Art. Marco Flores tiene levantada la mano, no sé si quisieras. Sí, Marco. sí. ¿Qué tal? Muchas Hola, gracias. buenas tardes, ¿qué tal? Primero quiero agradecerles por el espacio. Es la segunda de estas conferencias que escucho y la verdad que son muy, muy enriquecedoras. He anotado muchísimas cosas y me dan muchas ganas de investigar más todavía. Y bueno, mi pregunta es que yo hace unos años leí un libro precisamente sobre este tema de los dos relatos que hay en el Génesis, ¿no? Un libro del biblista Eduardo Arens, ¿no? Entonces para mí fue un gran descubrimiento, porque creo que como el común de los cristianos, yo creía que el Génesis era un solo relato, ¿no? Y una vez estaba conversando del tema con un amigo que es testigo de Jehová, y yo le decía, bueno, hay dos relatos distintos con autores distintos, ¿no? Que están ahí en el Génesis. Y él me decía, puede ser, pero puede ser que el segundo sea como que aclaración o explicación o desarrollo del primero, ¿no? Y entonces mi pregunta es, y es que me queda claro que son diferentes los relatos, pero ¿son irreconciliables o hay contradicciones serias entre ambos relatos? Eduardo Arens Kuckelkorn, alemán radicado en Perú desde hace muchos años. Sí, un buen amigo biblista. Bueno, habría que decir que el primer relato, Génesis 1:1 a 2:4a, es lo que abarca el primer relato, es posterior. O sea, no es que el segundo es comentario del primero, en todo caso sería al revés. El primero es un comentario del segundo. No son irreconciliables, tienen muchos puntos en común, pero hay sus diferencias importantes, ¿no? Nota que en el capítulo 2 no está el tema de la imagen. Nota que en el capítulo 2 no está el tema de la procreación. Y esto hace diferente el relato, ¿verdad? Aunque en el capítulo 1, en el primer relato, la procreación no es un mandato, no es una condición para ser imagen de Dios. En el capítulo 2 no está mencionado. ¿Sí? Y sin embargo sí subraya lo que podríamos llamar matrimonio, deja el hombre a su padre y a su madre, etc. Lo que podríamos llamar matrimonio sí está subrayado, pero no con la finalidad de la procreación. Y esto es muy diferente en el capítulo 1. Entonces, no son irreconciliables, hay manera de sacar cosas en común, pero lo más importante de esto, Marco, es que no se vale sacar aquellas cosas en las que coinciden y desechar lo demás. Eso no es hacer teología bíblica ni hacer exégesis. Son dos relatos diferentes y en su diferencia hay que asumir los dos. Entonces hay que comprender que son diferentes. Como es diferente Jesús de Pablo, como decía yo hace un momento. Son diferentes. Es decir, los testigos de Jehová no tienen armas para dividir estas cuestiones, porque la Biblia, sí, ¿qué de la Biblia? ¿Qué relato? Y en este caso, que tal vez no sean francamente contradictorios, pero son diferentes y son suficientemente diferentes. Y la teología, digamos, sana, no saca un común denominador para decir esto es lo que tengo que creer. Porque ¿sabes con qué nos quedamos, Marco? Con nada. Sí, por ese camino no, porque habría otras alusiones a los textos que, y si sacas el común denominador de todos, nos quedamos con nada. No, hay que asumir que son textos diferentes y de su riqueza, de su diferencia, hay que sacar la riqueza. Pues ahora sí que ha estado, pero muy rico el conversatorio. Pero pues ya hemos llegado, yo creo que al final, Javier. ¿Qué vamos a hacer para la próxima? A mí, bueno, lo que siempre he tenido ganas es seguir hablando de estos temas, pero por ejemplo a mí me inquieta mucho el de la serpiente.
serpiente, que va acompañando también muchos libros de la Biblia. Se me hace interesante. Pero habrá que ver, Javier, contigo, qué otra posibilidad hay en la siguiente Teosofiando. A ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Sí. Y invitar a todas nuestras amigas y amigos a que sigan aquí acompañándonos todos los jueves. Agradecerles. Denme chance de platicar con ustedes. Aviéntenme el tema que les guste, que les interese. Yo me comprometo a estudiarlo, ¿verdad? Para no venir aquí a ver qué invento. Vas a estudiar. O sea No, que con mucho gusto, con mucho gusto. vamos a pedirle a nuestras amigas, amigos que están aquí, pues que vayan proponiendo temas. Vamos haciendo una lista y vamos desarrollándolos poco a poco. ¿Te parece, Javier? Me parece perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues Marisa, no sé si quieras tú despedir Pues, gracias, Andrea. Javier, como siempre, muchísimas gracias de verdad nuevamente por tu compañía. Pues ya ves que hay muchos temas y esperemos las sugerencias y comentarios, como dice Andrea. Así que para seguir profundizando en estos temas y agradecerles también a cada uno, Marco, bienvenido, qué bueno que te ha gustado el espacio y pues también nos da gusto que hoy esté Alejandro, Iñaki y algunos otros acompañándonos porque este espacio es abierto para todas, para todos, así que pues sigamos el camino, recorriendo las huellas, buscando estas huellas de Sofía juntas y juntos, porque así enriqueceremos nuestro caminar. Gracias por estar, Andrea, y pues por mi parte, buenas noches, que tengan muy buena semana. Ya les avisaremos de los próximos programas,